Listo, estamos grabando. Buenas tardes. Continuamos con las clases del curso de estadística. Estamos en el capítulo 3 del texto guía, que lleva por título Variables aleatorias discretas. La clase pasada estuvimos mirando uno de los modelos discretos de probabilidad, bastante utilizado, que es el modelo binomial. Voy a presentarles la pantalla del iPad. Vamos a presentar la pantalla. Muy bien. Ahí está. Bien. Muy bien. Entonces, estamos en el modelo binomial. Estamos... dice que se interrumpió la transmisión. La conexión parece estar bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Vamos aquí. Listo, mire. La clase pasada entonces estamos viendo lo que es el modelo binomial, lo que es la distribución binomial, y estábamos hablando de un experimento binomial. ¿Cuándo tengo un experimento binomial? Bueno, cuando repito n veces experimentos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante, que le llamamos P. Cuando hacemos de esa forma, repetir n experimentos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante P, un experimento así se dice que es un experimento binomial. Binomial. Les decía que lo que nos interesa con los experimentos binomiales es registrar el número de éxitos que tengo. Recuerde que los experimentos de Bernoulli son aquellos experimentos que solo pueden tener éxito o fracaso, dos posibles resultados, éxito o fracaso. Entonces yo lo que hago en un experimento binomial es que repito n veces, un número fijo de veces, n, un experimento de Bernoulli. De tal manera que cada experimento sucesivo es independiente del otro y además la probabilidad de éxito se mantiene constante. Cuando se hace un experimento de esa manera, se dice que se tiene un experimento binomial. Y la variable aleatoria de interés, lo que yo necesito registrar, lo que yo voy a anotar, es el número de éxitos que obtuve en esos n ensayos. Recuerde que, como voy a repetir n veces experimentos de Bernoulli, es posible que ninguno de los experimentos me dé éxito, es posible que uno me dé éxito, es posible que dos me dé éxito, y máximo puedo tener n éxitos en los n ensayos cuando todos los experimentos de Bernoulli resulten ser éxitos. Entonces, la variable aleatoria de binomial, la variable aleatoria binomial, su rango va desde 0 a n. Recuerde, donde n es el número de ensayos de Bernoulli que estoy haciendo. Bien. Para calcular las probabilidades, cuando tengo un experimento de Bernoulli y un experimento binomial y una variable aleatoria binomial,
se usa esta función que se llama la función de probabilidad de la binomial. De hecho, el nombre de binomial viene de acá. El nombre de binomial viene de esta forma, de la función de probabilidad, porque estos términos de acá se comparan con el desarrollo del binomio de A más B a la N. Entonces, eso es lo que le da el nombre de binomial a la distribución. Bien, esta es la función de probabilidad. Mire, esto le hace n combinado x. Recuerde que esto es n combinado x y se calcula de esta forma: n factorial sobre x factorial que multiplica a n menos x factorial. Nótese que x está variando de 0 a n porque recuerde que x está contando el número de éxitos. Entonces es posible que no tenga ningún éxito, es posible que tenga un éxito y así sucesivamente hasta n éxitos. ¿Listo? Bien, cuando tengo una binomial, el valor esperado o promedio de la variable aleatoria es n por p y la varianza de la variable aleatoria es n por p por 1 menos p. Recuerde que estos son parámetros, valores que uno espera que reflejen los datos que se generan de ese experimento. Entonces, ese valor esperado lo que me dice es que si tú repites muchas veces un experimento binomial y vas anotando el número de éxitos que tienes, cuando promedies esos valores, esos promedios deben darte muy cercano a n por p. Es decir, el promedio de los datos que yo espero es n por p. Y la varianza de los datos que voy a recoger se espera que sea n por p por 1 menos p. Bien, hacíamos un ejemplo y aquí en este ejemplo que dábamos, dice el ejemplo que hay una enfermedad y el 30% de las personas que contraen esa enfermedad pues terminan recuperándose sin ningún problema, pero hay un 70% que se complica. Entonces una compañía desarrolló un tratamiento para esa enfermedad y ellos quieren experimentar si ese tratamiento efectivamente ayuda a recuperar a las personas. Entonces dice que hacen un experimento que toman 10 personas al azar. Eso es importante porque eso garantiza la independencia de los eventos y les suministran el tratamiento y observan cuántos recuperados hay de esos 10 que participan del experimento. Recuerde que el 30% se recupera normalmente sin ningún tipo de tratamiento y nos dicen que suponga que esa vacuna, ese tratamiento es completamente ineficaz. Es decir, que no sirve para nada. Eso es pura agüita, no sirve para nada. No mejora para nada. Entonces, bajo ese supuesto me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que de esas 10 personas que están participando del experimento se recuperen 9 o más? Bien, eso es, entonces nótese que ahí justificamos que tenemos sea X el número de personas que se recuperan. Entonces, como todos se recuperan con la misma probabilidad, 0.30, porque la vacuna es ineficaz, todos, asumimos que todos se recuperan con la probabilidad de recuperación de todo el mundo, de la población, que es del 30%. Además, esos experimentos son independientes porque las personas son seleccionadas al azar. Y además, nótese que son 10 experimentos de Bernoulli, porque puede pasar que la primera persona se recupera o no, segunda persona se recupera o no, tercera persona se recupera o no, y así sucesivamente hasta la 10ª persona. Es decir, que tenemos 10 experimentos tipo Bernoulli independientes por la selección aleatoria de las personas y con la misma probabilidad para todos, que es la probabilidad de recuperación sin necesidad de ningún tratamiento, que es 0.30. Y me están preguntando, me preguntan por la probabilidad del número de recuperados.
que el número de recuperados sea 9 o más. Entonces, sea X el número de recuperados. Entonces, X es binomial con estos parámetros, con N igual 10 y P igual a 0.3. ¿Sí? N igual 10 y P igual 0.3. Entonces, me están preguntando por la probabilidad de 9 o más recuperados, que es la probabilidad de 9 más la probabilidad de 10. Bien, entonces, ¿cómo calculamos eso? Sencillo, con la función de probabilidad que les mostré a n combinado x, bueno, n combinado y, p a la y, 1 menos p a la n menos y. ¿Sí? Esa es, aquí está. Mire, aquí está para y igual a 9, n igual a 10, p.3, ¿sí? 1 menos p.7. Y eso nos da puntos 0,00138 y punto 0,00006. Listo, sumada esas dos probabilidades, es la probabilidad de 10, de 9 o más, nos da punto 0,0144. Mire, vamos a escribir eso en términos de 1.000.000. En términos de 1.000.000, esa probabilidad es, en términos de 1.000.000, esa probabilidad es 144 sobre 1.000.000. 6 ceros. 144 sobre 1.000.000. ¿Qué significa una probabilidad de 144 en 1.000.000? Significa que si tú tomas 1.000.000 de grupos, 1.000.000 de grupos de 10 personas y haces el experimento tal como se describe en el ejercicio, entonces observarás 9 o más recuperados solo en 144 oportunidades de ese 1.000.000 de oportunidades. ¿Sí? Una cosa muy, muy bajita, es una cosa muy pequeña. Entonces, mire la conclusión. Y aquí fue donde quedamos, ya ahí fue donde quedamos la clase pasada. Mire la conclusión. Dice, suponga que se realiza el experimento tal como se describe en el enunciado del ejercicio. Se toman 10 personas, se le aplica y se observa cuántas se recuperan. Dice, suponga que se observa que se recuperan 9 o más, es decir, se da el evento este que estamos calculándole la probabilidad. Se observó ese evento. ¿Listo? Entonces mire lo que dice. Bajo el supuesto de que la vacuna no sirve para nada, observar ese evento, 9 o más recuperados, es una cosa muy, muy pequeña. Eso es muy raro. No se da con frecuencia. Ojo, esa observación de 9 o más recuperados solo se da en 144 oportunidades de 1.000.000 de oportunidades que, de 1.000.000 de veces que se repite el experimento, solo en 144 observarás 9 o más recuperados. Entonces, dos cosas, muchachos. O hemos tenido suerte y hemos observado un evento muy raro, o la otra alternativa es que el tratamiento sí sirve para mejorar las defensas y para mejorar la proporción de recuperados. Es decir, sí sirve, sí sirve. La pregunta del millón es, ay, ¿cómo concluyes que sí sirve con eso? Bueno, ya se lo voy a mostrar. No se me vaya, no me cambie de canal que ya le voy a mostrar. Bien, ya le voy a mostrar por qué. Mire, el valor esperado o promedio de nuestra variable aleatoria número de recuperados es 3. ¿Eso qué significa? Que no es tan raro observar 3 y valores cercanos a 3. Eso es lo más probable. Siempre el valor esperado o promedio en las variables aleatorias se concentra cerca de los valores que tienen unas probabilidades más altas. ¿Sí? Es decir, si el valor esperado es 3 es porque el 3 es lo más probable y los valores cercanos a 3 son los más probables. ¿Ya? Bien, y tiene una varianza de 2.1. ¿Eso qué significa? Recuerde que la varianza lo que nos da es qué tanto varían los datos alrededor del promedio.
Para darles una idea y posteriormente vamos a usar eso, ya verá, vamos a usar esto de la varianza y esas cosas para obtener unos intervalos, pero les adelanto un poquito, mire, lo que significa una varianza de 2.5 es que si tú tomas a 3, que es el valor esperado, y le sumas 2 veces la desviación estándar, que es la raíz de 2.1, y tomas a 3, que es el valor esperado, y le restas 2 veces la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, resulta que entre esos dos valores vas a encontrar más o menos, se lo voy a expresar en términos de probabilidades. Lo que significa esto es que la probabilidad de encontrar a la variable aleatoria en ese intervalo que acabo de construir, con ese 2 acá, este 2, con este 2, ya después vamos a ver de dónde sale ese 2. Pero con ese 2 ahí, esa probabilidad es de aproximadamente el 95%. ¿Eso qué significa? Que el 95% de los datos que yo voy a recoger de ese experimento, bajo el supuesto de que la vacuna no sirve para nada y no ayuda para nada, el 95% de los datos van a estar en ese intervalo. Ahora, ¿cuánto es 3 más 2 por raíz de 2.1? Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Ya miro que alguien me escribió por ahí. 3 más 2 por raíz de 2.1. Más o menos 5.8, 5.89, que lo podemos redondear a 6. Lo podemos redondear a 6. Es decir que este valor aquí es alrededor de 6. ¿Listo? Alrededor de 6. Es decir que la mayoría de los datos, el 95% de los datos que yo recoja de ese experimento va a estar menor que 6. Menor que 6. ¿Listo? Menor que 6. Bien. Alguien me preguntó algo por aquí. Vamos a ver qué me preguntaron. Dice una pregunta: ¿por qué para sacar esos resultados se utiliza la fórmula de combinaciones y no la de permutación? Ah, bueno, listo. Mire, ya les intento decirles algo de por qué combinaciones y no permutaciones. Bueno, mire, ¿sabe de dónde viene ese combinado? Viene de, ya le muestro este ejemplo que tengo acá. ¿Sabe por qué se multiplica por n combinado x? Porque ese n combinado x es el número de puntos de nuestro espacio muestral que están asociados con x de acuerdo con ese diagrama. ¿Se acuerda? La probabilidad de 1, ¿se acuerda que lo definíamos como la probabilidad del evento que está asociado a 1? De ese evento. ¿Listo? La probabilidad del evento asociado a 1. ¿Ya? Entonces, nótese que ¿de dónde sale ese 3? Ese 3 sale, ese combinado que nos da precisamente el número de elementos que tiene ese conjunto que está asociado a 1. Nótese que son 3 puntos y hay 3 puntos donde hay un sello. Hay 3 puntos donde hay un sello. Nótese que no me importa en qué posición está el sello. ¿Sí? Lo importante es que haya un solo sello y ahí la razón de ser combinaciones y no permutaciones, porque recuerden que las permutaciones importa el orden. En las combinaciones el orden es indiferente. Es decir, cuando tú tienes este punto cara a cara sello y tienes
cara, sello, cara, no importa, hay un solo sello. En términos de combinaciones, eso es el mismo punto. ¿Sí? Esa es la razón. Esa es la razón. Esas combinaciones lo que nos dan es precisamente el número de elementos de mi espacio muestral que se están asociando a uno. Por eso, mira, si tú sacas esta cuenta, 3, que es el número de ensayo tipo Bernoulli, 3 monedas que estamos lanzando. No sé si recuerdan este problema, este ejercicio que cuando empezó el capítulo. Ese 3 es el número de monedas que el ejemplo este de las monedas es un típico de experimento binomial, que cada moneda es un experimento de Bernoulli y estoy lanzándola 3 veces, o sea, tengo 3 experimentos de Bernoulli repetidos. Listo. Entonces, cuando dicen 3 combinado 1, eso es precisamente 3. ¿Y qué es 3? El número de elementos que tiene este conjunto. ¿Ya? Esa es la razón. Esa es la razón. Recuerda que las combinaciones lo que te dan es el número de conjuntos de un solo elemento. Por ejemplo, cuando tú tienes n combinado x. Entonces, ¿qué te da n combinado x? Te da, si tú tienes un conjunto de n elementos, si tú tienes un conjunto de n elementos, ¿cuántos subconjuntos de tamaño 1, x, puedes sacar de ese conjunto? ¿Sí? Listo, mira, lo que está pasando aquí, ¿por qué combinación? Nuevamente, mira, lo que tienes acá es que tú tienes 3 monedas y por lo tanto tienes 3 posibles resultados. 3 posibles resultados, que son esos 3 de ahí. Listo. Me interesa uno de ellos, que es el sello. ¿Sí? Es decir, que yo en realidad me puedo imaginar, recuerda, todos los que tienen un sello, los que tienen un sello son estos: cara, cara, sello, sello, cara, sello, perdón, un sello, cara, cara, sello, cara, sello, cara, cara, sello, cara, y el otro que tiene uno es sello, sello, cara, cara. ¿Listo? Esos 3 elementos son los que están asociados a el 1, ¿no? Son los que están asociados al 1. Entonces, si yo quiero, bueno, ¿cuántos conjuntos de tamaño 1 puedo sacar de ese conjunto que tiene 3 elementos? 3. 3. Eso es. Por eso es que se usan combinaciones. Entonces, repito, ¿qué nos dan esas combinaciones? Es cuántos puntos van asociados a cada valor de X. ¿Cuántos puntos van asociados a cada valor de X? Ahorita que vayamos a R, les voy a mostrar algo para que usted se convenza de eso, ¿no? Este está hecho con 3 monedas. Allá le tengo uno en R simulado, incluso yo creo que yo les mandé ese archivo. Tengo uno simulado con 4 monedas, y entonces ahí podemos darnos cuenta de por qué se usan las combinaciones, y precisamente lo que dan las combinaciones son cuántos puntos del espacio muestral van asociados a cada valor de X. ¿Cuántos puntos del espacio muestral van asociados a cada valor de X? Por eso, mire que acá también, por eso, este 3 que está acá se saca como 3 combinado 2. ¿De dónde es ese 2? Ese es el valor de la variable, 2. ¿Listo? ¿Cuántos puntos están asociados a 2? 3 combinado 2 puntos. ¿Y cuánto es 3 combinado 2 puntos? Si tú sacas la cuenta, eso es 3 también. Saca la cuenta para que veas. 3 combinado 2 es 3. 3 combinado 2 es 3. ¿Qué es ese 3? Son los 3 puntos azules que van para 2. ¿Bien? Listo. Espero que pues, le haya respondido la pregunta. Esa es la razón de que en la fórmula de la binomial vaya el combinaciones y no otra cosa. Bien.
Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Miren. ¿Cómo calculamos estas cosas con el computador? ¿Cómo calculamos estas cosas con el computador? En R tenemos, voy a abrir una página nueva acá. Muchachos, póngale mucha atención a esto porque se la voy a explicar para la binomial. Se la voy a explicar para la binomial. Y una vez usted la entiende para la binomial, no tengo que explicarle más nada para las otras distribuciones que vamos a ver acá. Una vez la entendió para la binomial, solo tenés que cambiar la función. Entonces, en R, para calcular probabilidades puntuales, la función de probabilidad, la F minúscula, probabilidad acumulada, es decir, la distribución, la que nosotros aquí llamamos con F mayúscula, para generar datos aleatorios, o sea, para simular datos que vengan de esa distribución, o sea, datos, por ejemplo, si yo quisiera simular el experimento de las 10 personas que participan del estudio y bueno, vamos a tratar a estas 10 personas, vamos a aplicarle la vacuna y tal, y vamos a observar cuánto se recupera. Entonces yo lo puedo simular con una función acá en R. Puedo simular el número de recuperados. Y bueno, tenemos otra función que nos sirve para calcular cuantiles. Miren, en R tenemos 4 funciones en este contexto de variables aleatorias discretas y lo que viene más adelante de variables aleatorias continuas. 4 funciones, mire. Una función que empieza con la letra D. La letra D es de los density, de densidad en inglés, de densidad. Tenemos una función que empieza con la letra P, de probabilidad. Tenemos una función que empieza con la letra Q, de cuantiles, parece un 9, letra Q, de cuantiles. Y tenemos una función que empieza con la letra R, de random, aleatorio. Listo. Entonces, mire, para la distribución binomial que estamos viendo acá, tenemos binom. De tal manera que se forma de binom. O sea, yo en R tengo disponible una función que se llama de binom. De binom, así pegadito, de binom. Tengo una que se llama P binom. Tengo una función que se llama Q binom. Y tengo una función que se llama R binom. ¿Ya? O sea, tengo para la binomial, para este tema de la binomial, tengo 4 funciones disponibles en R. Bien, ¿qué hace cada una de esas funciones? Bueno, vamos con de binom. Mire, la de binom, ¿qué hace la de binom? Nos calcula la probabilidad. Nos calcula probabilidad puntual. La de binom me calcula la probabilidad, sirve para esto, para calcular la probabilidad de que la variable sea igual a un valor particular. En otras palabras, sirve para evaluar la función de probabilidad de la variable aleatoria, en este caso binomial. En otras palabras, nos hace esto, muchachos. Tú le entregas, nos hace esto. Tú le entregas el n, le entregas el x, le entregas el n y le entregas la probabilidad de éxito y ella te regresa esto, vea, n combinado x, p a la x
por 1 menos P a la N menos X. Es decir, nos entrega la probabilidad de que la variable tome ese valor X particular. Eso nos hace de binomio. Sirve para evaluar la función de probabilidad. Es decir, sirve para calcular probabilidad puntual. Probabilidad de que la variable tome este valor. ¿Bien? Es decir, muchachos, que de binomio se usa, por ejemplo, para calcular esa probabilidad. Esta de los 9 recuperados, ya vamos a verlo, se usa de binomio ahí. De binomio. Para calcular esta probabilidad puntual de 10 recuperados, usted usa de binomio. Le entrega el n, le entrega, perdón, primero el x, después el n y después la probabilidad de éxito de cada ensayo tipo Bernoulli, y eso te entrega la probabilidad puntual. Es decir, que ella nos evalúa esta función. Por eso les decía la clase pasada, no se me preocupe por evaluar esa función, que eso lo hace el computador. ¿Por qué debe preocuparse usted? Porque cuando se le presente un problema de un experimento, usted sea capaz de decir, de distinguir si es binomial o no. Este experimento cumple con la condición de ser un experimento binomial, por tanto la variable número de éxitos será una binomial, y le aplico esa fórmula y venga acá R, calcúleme esto. Para eso está hecho usted. ¿Listo? Para eso está hecho el computador. Usted se encarga de descubrir cuál es el modelo a usar y el computador se encarga de calcularle todas esas cosas. Bien, entonces recuerde, la función T sirve para calcular probabilidad puntual, es decir, para evaluar la función de probabilidad en un punto. Recuerde que eso, en el caso de las variables discretas, nos da la probabilidad de que la variable tome ese valor. Bien, la P, muchachos, P binomio. P binomio. Mire, la P binomio es nuestra F mayúscula, ¿oyeron? La P binomio es nuestra F mayúscula. Es decir, es lo que nosotros hemos llamado función de distribución. La P binomio nos sirve para calcular F mayúscula de la variable aleatoria en un X. Recuerde que cuando definíamos la función de distribución, ella lo que da es esto, muchachos. ¿Ya? Eso es, esa función F mayúscula lo que da es eso. Es decir, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que cierto valor, es decir, el valor donde se está evaluando. Y recuerde que por definición, eso es la suma de la minúscula. Esa es la suma, en este caso, desde i igual 0 hasta 1, hasta n, hasta x, es decir, hasta donde se evalúe, este x es este. O sea, i varía de 0, y es 1, y es 0, perdón, y es 1, y es 2, y es 3, hasta i igual a x. ¿De qué cosa? De nuestra f. Bien, eso es. Para el caso binomial, muchachos, es suma desde igual 0 hasta x de n combinado i, p a la i, 1 menos p a la n menos i. Suma de eso. Suma de eso. Note que esto es la de binomio. Esa es la de binomio. Es decir, que la P binomio es suma de D binomio.
La P binom es la suma de D binom. Ya le voy a mostrar eso en vivo y en directo desde R. Listo, muchachos. La Q. La Q. Muchachos, la Q es una función que es la inversa de la F. Ya. Es la inversa de la F. Mire, se la voy a escribir aquí. Dado o dada una probabilidad pi, un valor entre 0 y 1, dada una probabilidad pi, Q binom, la función Q binom, regresa f a la menos 1 de la variable aleatoria evaluada en ese pi. ¿Ya? Que nos va a dar, bueno, un valor, no sé, vamos a llamarle un valor, vamos a llamarle un valor X. ¿Ya? Recuerde, como se trata de la inversa, ese X debe ser tal que cuando tú tomes f de X y lo evalúes en ese X que te regresa a Q binom, eso debe darnos ¿qué? El pi. Ah, ahí está. Eso es. Tú le entregas a la función Q binom una probabilidad. Tú le entregas una probabilidad. Tú le entregas esta probabilidad y ella te regresa el X tal que la probabilidad de que la variable esté por debajo de ese X que ella te entrega es precisamente la probabilidad que tú le estás entregando. ¿Listo? Ustedes que son unos duros en cuestiones de cálculo y de funciones deben tenerla clara cuando se trata de la función inversa de. ¿Sí? Es la función inversa de la P binom. La Q binom es la función inversa de la P binom. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Regresa X tal que se cumple, tal que se verifica que se verifica eso. Recuerde, otra forma de decir esto es tal que, recuerde que nunca se le olvide que esa F mayúscula lo que te da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X. Es decir, otra forma de decirlo, dada una probabilidad, la función Q te regresa el valor de la variable hasta donde se acumula esa probabilidad que tú le entregas. Bien, eso es. Por último, muchachos, la función R es para generar datos, para simular datos, para generar datos que sigan ese modelo, ¿sí? Para generar datos o simular datos de acuerdo con esa distribución de probabilidad, ¿ya? Entonces, esta R binom genera datos aleatorios que siguen la distribución binomial. Bien, recuerde porque R binom. R binom. Bien. Entonces, muchachos, no se lo olviden. D binom para
calcular probabilidad puntual, es decir, para evaluar la función f minúscula, la de probabilidad. P binom para evaluar la función de distribución, la acumulada, la f mayúscula, esa. Bien. Q binom, la inversa de la P binom. Dada una probabilidad, Q binom te regresa el valor X tal que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese X es precisamente la probabilidad que tú le das. Y por último, R binom, que sirve para simular, para generar datos aleatorios que siguen ese modelo de probabilidad, que siguen esa distribución de probabilidad. Bien, muchachos, vamos para allá. Eso es mucha carreta. Vamos para allá para que usted vea. Voy a mostrarles en vivo y en directo R funcionando. Voy a compartirles la pantalla del computador porque acá en la tablet yo no tengo montado R. Entonces voy a compartirle la pantalla del computador para que usted me siga por acá. Vamos aquí. Pantalla completa, compartir ahora la pantalla, compartir. Bien, entonces, mire, le voy a mostrar aquí, vamos a ver, voy a monitorear por acá, que usted, epa, ahí salió. Ya yo estoy viendo a R ya, y en mi monitor estoy viendo a R. Estoy viendo aquí lo que quiero que ustedes miren. Vamos a buscar por aquí. Vamos a abrir un archivo nuevo. Bueno, voy a abrir este archivito porque se lo voy a mostrar enseguida. Y voy a trabajar aquí. Bien. Mire, voy a abrir un momentico, disculpe un momentico, abro la presentación acá para ubicarnos y mostrarles exactamente qué es lo que vamos a calcular. Bien, aquí está. Esto, bien, aquí. Esto es lo que quiero. Quiero calcular estas probabilidades de este ejemplo, ¿sí? Usando R. Usando R. Vamos a calcularlas puntualmente como dice aquí en esta presentación. ¿Listo? Entonces, vamos a esa. Mire. Recuerde, lo que tengo es una binomial con n igual 10 y p igual punto 3. Entonces, para calcular esa probabilidad puntual se hace de esta manera. Recuerde, de binom. Usted le entrega el X, que en este caso es 9. Recuerde, voy a calcular la probabilidad de 9 recuperados en un grupo de 10 con una probabilidad de recuperación de 0.3. Entonces le entrego el 9. Le entrego el N, que es 10. Y le entrego la probabilidad de éxito, que es 0.3. 0.3. Bien, muchachos, mandamos eso a la consola y ahí está, miren. Esa es la probabilidad de 9, exactamente 9 recuperados. ¿Cuál es la probabilidad de 9 recuperados exactamente? Ahí está, es 0.00 tal. Bien, vamos a calcular ahora la probabilidad de 10 recuperados. Entonces, lo mismo, muchachos. Voy a copiar acá. Si quiero, yo puedo ir ahí desde la consola, pero vamos para que nos quede aquí enseguida. Mire, ahí está. Probabilidad de 10 recuperados. Entonces tú le escribes aquí 10. Ese es el X, ¿cuántos recuperados? El otro 10 es el N,
En el pasa que X está coincidiendo con N porque ya es el último valor de la variable que es igual a N y la probabilidad 0.3. Y, perdón, no he mandado. Ahí está, mire. Esa es la, mire que eso es 0.000059. Que yo lo tengo redondeado en la presentación como 0.0006. Ahí está. Bien. La probabilidad de 9 o más, se calcula de dos formas. Lo voy a hacer inicialmente como lo hice en la presentación, que fue sumando estas dos. Mire, más. Es decir, evalúo la función de probabilidad en 9 y evalúo la función de probabilidad en 10 y hago esa suma. Y eso me da la probabilidad de 9 o más. Probabilidad de 9 o más. Bien, eso es. Mire, pero hay una forma más elegante de hacer eso, no solo por la elegancia, sino también porque hay situaciones donde es más cómodo y desde el punto de vista de la máquina es más económico, desde el punto de vista computacional es más económico. Por ejemplo, si tú tuvieras una binomial con n igual 50, si yo tuviera una binomial, mejor dicho, si este experimento fuera con una binomial, una X binomial con n igual a 50 y X y P, digamos, 0.3, como en este caso. ¿Listo? ¿Qué tal que yo te mandara a calcular, por ejemplo, yo te digo, calcule la probabilidad de que esa variable binomial sea mayor o igual que 9. ¿Listo? ¿Qué tocaría hacer? Entonces, mire, tocaría evaluar en 9, en 10, en 11, en 12, en 13, en 14, en 15, en 16. Y así sucesivamente hasta llegar a 50. Y después sumar todo eso. Bueno, eso se puede hacer fácil con R, sin problema. Pero mire que no es una cosa que es eficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando es muy grande hay mucho. En estos casos eso no se demora nada, pero hay situaciones, sobre todo cuando toca a uno simular cosas grandes de muchas iteraciones, a veces eso se demora bastante y la máquina se termina colapsando. Entonces, hay una forma más eficiente de calcular eso y es usando la probabilidad del complemento. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo de 9 o más con 10 personas participando en el experimento, pero vamos a usar la función QBinom, la función PBinom. Y enseguida les explico cómo es que trabaja PBinom. Mire, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la probabilidad de que la variable X sea mayor o igual que 9, que fue lo que me mandó el ejercicio. Bueno, pero mire cómo lo voy a hacer. Si la probabilidad de que X sea mayor o igual que 9, la puedo calcular usando el complemento. Recuerden, la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Entonces, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad del complemento de mayor o igual que 9, que es estrictamente menor que 9. El complemento de mayor o igual que 9 es esto, vea, estrictamente menor que 9. Esa es, ahí estoy usando la probabilidad del complemento. O sea, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad del complemento de A. ¿Cuál es el complemento de mayor o igual que 9? En este caso de una binomial con n igual 10, es estrictamente menor que 9. Pero recuerde que esta distribución, esta variable es discreta. Y ser menor estrictamente que 9 es equivalente a ser menor o igual que 8. Porque recuerde que las variables discretas en valores donde
en valores que no están en el rango de la variable, esos valores tienen probabilidad cero. Es decir, que cualquier valor antes de 9, antes de 9, pero mayor que 8, sin meter al 8, esos valores no aportan nada a la probabilidad. Entonces, esto, muchachos, es lo mismo que la probabilidad de que la variable X sea menor o igual que 8. Espero que me haya comprendido eso. Listo, muchachos. Y aquí por eso la quería expresar así para lo siguiente. Precisamente eso que estoy resaltando ahí es lo que me da la función P binom. Eso es precisamente lo que me da P binom. P binom sirve para evaluar esa probabilidad directamente. Entonces, mire, para calcular esa probabilidad de mayor o igual que 9 usando P binom, hago esto, mire, hago 1 menos P binom en 8, ya sabe la razón del 8, ¿no? Porque 8 hacia abajo es el complemento de 9 para arriba en una binomial. Recuerden, discretas. Discretas. Cuando estemos en las continuas no podemos hacer estas gracias. En las continuas no, porque en el caso discreto sí. ¿Listo? Entonces, mire, P binom en 8 con n igual 10, y con P 0.3. Y listo, muchachos, mande eso a ejecutar y observe que es exactamente la que he obtenido con la suma de D binom en 9 y D binom en 10. ¿Listo? Esta es una forma que de hecho así es que uno trabaja, muchachos, cuando sean probabilidades así de mayor que o de menor, de mayor que o menor o igual que, mayor o igual que, muchachos, usen P binom, porque recuerden que esa P binom es probabilidades acumuladas y es más eficiente. Bien, bueno, muchachos, para ilustrarles ahora, espero, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, para mostrarles ahora el uso de Q binom, voy a mostrarles cuánto es la probabilidad esta. Mire, la probabilidad de menor o igual que 8. Recuerde, de una binomial, la probabilidad de que una binomial con n igual 10 y p.3 sea 8, sea menor o igual que 8, perdón. Esa probabilidad es esta. Ahí está. Ese punto 99853, ¿qué es? La probabilidad de que la variable aleatoria binomial con n igual 10 y p.3 sea menor o igual que 8. Listo, mire, voy a usar Q binom. Q binom. Le voy a entregar esa probabilidad. ¿Listo? Y voy a entregarle el 10 y el punto 3, que es la probabilidad del 5. Y adivinen qué me va a regresar Q binom. Mírelo. 8. Es decir, Q binom te regresa este valor de 8. ¿Por qué te regresa este valor de 8? Porque 8 es el valor tal que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 8 es precisamente esta probabilidad que le estás entregando. ¿Bien? Regresa el valor de 8. ¿Por qué? Porque esa probabilidad es la que se acumula hasta 8. ¿Bien? Eso es. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo le digo, vamos a, por ejemplo, voy a calcular, por ejemplo, menor o igual que 3. ¿Listo? Menor o igual que 3. La probabilidad de que una binomial con n igual a 10 y p.3 sea menor o igual que 3 es a .6496 y tal. ¿Bien? Entonces yo mire, voy a usar a Q binom y le voy a preguntar, oye, Q binom, si yo te entrego esta probabilidad, dime quién me deja esa probabilidad hacia abajo en una binomial con n igual 10 y p.3. Punto 3. Y entonces Q binom te va a decir, ese valor es 3. 3 es el valor, de tal manera que cuando calcules la probabilidad de la variable sea menor o igual que 3,
es precisamente esa probabilidad que le estás entregando a QBinom. Bien, listo. Por último, RBinom. RBinom, tú le das, por ejemplo, voy a darle uno, le digo 1. Voy a darle 3 para que le entienda mejor. 3, y le doy 10, que es la probabilidad de éxito, y le doy 0.3, y entonces RBinom te regresa 3 numeritos. Ojo, el 3 es ese 3. O sea, te dice 3 números. 3 números que siguen este patrón de probabilidad de una binomial con n igual 10 y p.3. ¿Listo? O sea, es como si yo repitiera el experimento de las 10 personas 3 veces. Es decir, tomé 3 grupos de 10 personas, les apliqué la vacuna y observé el número de recuperados. Entonces aquí estoy simulando, en ese primer grupo, donde el primer grupo de 10 se me recuperaron 3, en el segundo grupo de 10 se me recuperaron 2, en el tercer grupo de 10 se me recuperaron 3. O sea, la variable aleatoria, número de recuperados, en el primer grupo tomó el valor de 4, en el segundo grupo tomó el valor de 2 y en el tercer grupo tomó el valor de 3. Nótese que son valores cercanos a 4, 3. Mire, voy a pedirle ahora más datos. Mire, si usted ejecuta esa función allá en su computador, no espere los mismos números, porque como eso es aleatorio, precisamente le van a dar otros números. O sea, estamos generando números aleatorios, pero que siguen esa distribución binomial, siguen ese patrón, siguen ese modelo. ¿Listo? Vamos a generar, por ejemplo, 5 valores con esa distribución. Mire que me dio 3, 3, es decir, hice el experimento de examinar, de aplicarle el tratamiento a 10 personas y observar el número de recuperados. Entonces, en un grupo se me recuperaron 3, en el segundo grupo 3, en el otro grupo 5, en el otro grupo 6 y en el otro grupo 6. Bien, ahí estoy simulando, haciendo simulación. Nótese que todavía no me ha salido 9 por ahí. Mire, me sale 4, 1, 2. Mire, 4, 5. Lo máximo que me ha salido es 6. Mire, mire, mire. Por eso es que decimos 9 o más recuperados. Eso es un evento raro. Es un evento raro. ¿Listo? 7. Mire, lo máximo que me ha salido es 7. Es muy raro que salga 8 por ahí. Voy a meterle más, que me dé 10 números aleatorios. Me genera 10 números aleatorios. Mire, el máximo es 6. El máximo ahí fue 5. Ahí el máximo fue 7. 8 no ha salido ni una sola vez. Ahora, ¿por qué 8 no ha salido ni una sola vez? Porque 8 es muy poco probable en este modelo. Bien, voy a mostrarles las probabilidades en un gráfico. Aprovechando que estoy aquí en R, voy a hacerlo en vivo y en directo. Miren, voy a generar unos valores X de 0 hasta 10. Recuerden que una binomial con n igual 10 toma valores de 0 a 10. Es decir, los valores de la variable X van a ser de 0, valores de 0 a 10. Valores enteros de 0 a 10. Miren, ahí está. 0, 1, ay. ¿Por qué me dio hasta 15? Vamos a ver. Bueno, ahora sí, es que no, en realidad no lo había mandado. Ya lo mandé a la consola y se actualizó. De 0 a 10. Listo. Ahora voy a calcular las probabilidades puntuales de cada uno de esos valores desde 0 hasta 10. Eso lo hago, es decir, voy a calcular la probabilidad de 0, la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, hasta la de 10. Eso lo hago. Afortunadamente tengo el computador y eso no me cuesta nada hacerlo. Mire cómo se hace. Recuerde que para calcular probabilidades puntuales es de binom. Le entrego el X ese que es un vector. Mire lo poderoso que es R. Le entrego ese vector. Le entrego el 10 que es el N. Y le entrego el 0.3. Y voy a guardar esos valores en un vector Y. Ya se fue. Ya los tengo. Mire, ahí están los valores. Esos valores que tú ves ahí son los valores de las probabilidades. Este de 0
este de 1, este de 2 y así sucesivamente. Este de, mire, este es el de... sí, esos son. Ya que estoy mirando que es 0.0014. Voy a ver cuánto tengo en la presentación. Devinon. Ah, mire, esta es la de 0. No, es que estoy confundido. Mire, esta es la de 0. Recuerde que esto empieza en 0. Esta es la de 0. Por lo tanto, esta no es la de 9. Esta es la de 8. Esta es la probabilidad de 8. Aunque aquí diga 9, recuerde que como esto empieza en 0, dice aquí que esta es la posición 9, pero que corresponde al valor x igual 8 porque empieza en 0. Este es el x igual 9, que es el que tenemos en la presentación, y este es el x igual 10. Esta es la probabilidad. Muchachos, voy a graficar eso. Uy, la 1:10. Santo Dios. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos a almorzar o qué dicen ustedes? Lo que ustedes me digan. Yo no tengo filo todavía, no tengo hambre, no sé. Si ustedes quieren, seguimos derecho y nos vamos hasta las 2:30, o si quieren, hacemos un receso y nos vamos a almorzar. A ver, opinen, voten. Los escucho en el chat. ¿O están dormidos? ¡Aló! ¡Ey! ¡Despierten! Hay alguien que tiene hambre, dice que vamos derecho. Vamos a seguir. Yo creo que ganó el sigamos. Hace hambre. Hay 2 con hambre, 3 con hambre, 3, 4. Creo que ganó el hambre. Ojo, hambre con H. Ganó el hambre. Listo. Vamos a dejar ahí. Vámonos a almorzar. Vámonos a almorzar. Y regresamos. Vamos a darnos unos... Son las 11, por ahí tipo... Vamos a darnos media hora para almorzar. A las 1:40 regresamos, ¿oyeron? Bien. Regresamos a las 1:40.